Pues yo me llamo José Miguel Esparren Zabaleta, nací el 24 de junio de 1951, en Pamplona me imagino que habría nacido, pero vamos, he vivido desde que nací en Burlada. Primero vivía en la calle La Fuente, donde está el actual centro de salud. En donde está el actual centro de salud había un grupo de casas de 2 pisos, con una fuente al fondo, una fuente de mano, por eso se llama la calle La Fuente, una fuente con una escasilla alargada, y ahí pues íbamos en el verano, las tardes, noches, pues mucho ahí la gente salía ahí a la fresca en la calle La Fuente, por eso se llama así. Los padres, pues mi padre se llama Miguel y mi madre Albina. El padre era de La Rasuaña, nacido en La Rasuaña, y la madre nacida en Lerga. ¿Por qué se conocieron en Burlada? Pues porque mi madre estaba sirviendo en casa de un ingeniero alemán, que vivía en un chalet allí donde actualmente está pues aproximadamente vulcanizado Félix, enfrente de las monjas redentoristas. Y mi padre pues estaba en casa de los tíos, en casa Esparren, que actualmente es la casa Sular, la sociedad Sular. Ahí estaba mi padre, se crió con mis tíos desde pequeño y por eso se conocieron mi padre y mi madre y se casaron, efectivamente. Infancia, escuela, bien, yo la infancia desgraciadamente pues no la pasé mucho en Burlada. ¿Dónde te bautizaron? Bautizar aquí en Burlada, en la iglesia nueva, en la de San Juan, porque para esa época la vieja ya se había derribado ya. Yo de la iglesia vieja solamente conocí ruinas, o sea, piedras. Y sí que conocí, al lado de la iglesia vieja, sí que conocí una casa que había, una casa, no era palacio, pero era una especie de palacete, que era la Casa Soldado, la famosa Casa Soldado, que parece ser que el nombre le viene pues porque esa casa solía ser habitada pues generalmente por soldados de guardia antiguamente de los reyes, que bajaban mucho aquí a Burlada, a tomar las aguas a Burlada. Y después pues esa casa también solía ser habitada por soldados del ejército español, vaya. Eso lo llamaban casa soldado, casa del soldado, no tenía otra reminiscencia ese nombre, Y vamos a ver... Las escuelas. Yo fui a la escuela, en Párvulos fui al Amor de Dios, al Colegio del Amor de Dios, que todavía existe, de las monjas. Y cuando terminé el parvulario, entonces fui a la Escuela Nacional, que cuando yo fui estaba en la calle San Juan, allí detrás de lo que ahora es el Ayuntamiento Nuevo. Allí estaba la escuela, ahí me dio clase a mí Joaquín Azcárate, y un poco más tarde, ya de 12, 13 años, ya me dio uno que se llamaba... ¿Cómo es que se llamaba aquel hombre? Me cago en la leche, el caso es que lo tengo en la punta de la lengua. Bien, ya me saldrá en algún momento. Joaquín Azcárate me dio pues hasta los 10 años, una cosa así, 10, 11 años, y después nos dio aquel maestro que le llamábamos el Calvo, y que ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú no fuiste a las escuelas de Hilarión Eslava? No, yo no fui a las escuelas de Hilarión Eslava. Yo fui, bueno, igual se llamaban Hilarión Eslava, no lo sé. Pero... No, la que está en la parte vieja del pueblo eran distintas. No, yo fui a las de la parte vieja, que están detrás de lo que es ahora el ayuntamiento, allí, donde casa de Goñi, de los Goñi, allí. ¿Y a los 12 años? A los 12 años me dio clase Carmelo López, se llamaba, ahora me he acordado, Carmelo López, el Calvo le llamábamos. Y hasta los 11, 12 me dio Joaquín Azcárate. Después ya me fui a los Salesianos, con lo cual eso ya no tiene nada que ver con Burlada. Y luego la infancia, pues desgraciadamente yo en Burlada de la infancia tengo poco recuerdo, porque estuve pues casi periódicamente, por no decir medio año, cada año en Barcelona con la dichosa pierna. Entonces yo pues la infancia, juegos, hombre, me acuerdo, claro que me acuerdo, pero realmente yo no hice mucha infancia aquí, porque entre que iba a Barcelona continuamente con el tema de la polio, y que los veranos nos íbamos mi madre y yo al pueblo, pues en Burlada lo que es así recordar mucho la infancia no la recuerdo, pero bueno, sí que recuerdo la primera comunión que la hice aquí, en la iglesia de San Juan, en la nueva. También recuerdo la confirmación, pues un vago recuerdo. ¿Quién era el párroco? El párroco estuvo aquí, en esa época era don Basilio Almendari. Después vino este otro Babil, don Babil Muruzábal.
Los dos eran precisamente de tierra de donde es mi madre, de aquella zona. Porque Basilio Armendáriz era de Olleta y Babil Muruzábal de Ujue. Qué casualidad que eran todos de aquella zona. Luego también conocí a don José María. José María, que no me acuerdo cómo se apellidaba, que era coadjutor con don Basilio Armendáriz, que luego se salió de cura y se casó. Tuvo la desgracia que se mató en un viaje con su mujer. Santa Quiteria era la mujer, sí. Y a esos tres curas he conocido yo, digamos, de cuando era joven, cuando era pequeño. Después ya pues han venido un montón, incluido mi primo Tomás Azparra, que también está por aquí, pero vamos, a lo que vamos ahora de lo antiguo, eran esos tres: José María, Basilio Armendáriz y Babil Muruzábal. Esos tres fueron sacerdotes en esa época. En la primera comunión ibais por las casas. En la primera comunión yo recuerdo que todavía vivía ahí en la calle La Fuente, en la casa vieja, antes de hacer estas que vivo ahora, y teníamos costumbre, pues claro, angelicos de nosotros, de ir por las casas y nos daban cosas. Y el día de la primera comunión íbamos a casa de los conocidos, cada uno a casa de los conocidos iría, claro, y te daban pues algún obsequio, algún presente el día de la primera comunión. Y luego pues en las navidades, por ejemplo, hablando de la infancia, por lo mismo, en las navidades ahora se está recuperando algo por ahí, pero en las navidades nosotros de críos salíamos a cantar villancicos por ahí, porque es que no había bloques de pisos como ahora. Ahora, ¿para qué vas a salir si total son todos bloques de pisos? Pero entonces había en Burlada mucho chalet y mucha casa pequeña de poca altura, con unas verjas y que abrías la verja y vivían un par de personas, ¿no? Y íbamos a cantar, sí, te daban pues peladillas o alguna moneda de 2 reales, bueno, lo que se les daban en aquella época, ¿eh? Eso es la Navidad. No sé, más cosas aquí que sigamos un poco me preguntas por la disciplina en la escuela. Bueno, pues la disciplina en la escuela pues era bastante marcial. Hasta el punto que yo recuerdo que entrábamos a clase y lo primero que nos hacían era cantar Ayer cara al sol, todos los días. Eso sí que lo recuerdo perfectamente. Hasta el punto que un día le denunciaron a don Carmelo, al maestro de que éramos ya un poco mayorcicos, le denunciaron porque no se cantó un día el cara al sol. Y bueno, y fue el inspector y le montó una pelotera, no delante nuestra, ¿verdad? Pero nos enteramos que le había montado, vamos, que le había llamado a mandamiento, porque un día se dejó de cantar el cara al sol. O sea, eso parece que tenía más importancia que las clases. La disciplina, hombre, la disciplina en aquella época en la escuela yo creo que venía ya impuesta pues un poco por la educación que te daban ya en casa y el respeto que desde casa tenías al maestro, a las personas mayores. O sea que vamos, no, yo creo que al maestro en aquella época no le era muy difícil el imponer disciplina, porque ya desde casa ibas más o menos disciplinado. ¿Pasabais frío en la escuela? Yo no recuerdo de pasar frío. Lo que sí recuerdo de, hombre, íbamos con la bata y yo no recuerdo haber estado con abrigo ni cosas de esas en la escuela. Eso sí, los sistemas de calefacción no eran como ahora. Pues yo recuerdo que en la clase teníamos una estufa en medio, grande, con una chimenea, y el propio maestro echaba leña allí cuando se estaba apagando, lo mismo en Burlada que en el pueblo, que en Lerra. Una estufa con una chimenea. Esa estufa, cuando llegaba esta época que ya no hacía falta, se desmontaba y hasta el verano siguiente, o sea, hasta el invierno siguiente. ¿Cómo os divertíais? Te voy a contar otra cosa que se me ha ido ahora cuando me has preguntado. De la escuela. De la escuela lo que sí recuerdo yo, claro, cada uno tiene sus vivencias y la que me quedó. La del queso americano y la leche en polvo. Eso se me quedó. O sea, mandó Estados Unidos, por lo visto, durante 2 o 3 años, no recuerdo el tiempo, pero sí que recuerdo que en el recreo pues nos echaban en un vaso de plástico 2 cucharadas de leche en polvo y un trozo de queso amarillo que parecía aquello. Y eso pues parece ser que era pues para contribuir a que los españolitos tuviéramos más calorías, vaya, porque entonces la comida desde luego no se caracterizaba por la abundancia como ahora, ¿eh?
Y eso sí que recuerdo, eso con respecto a la escuela. Recuerdo que había días muy, pues digamos, muy simpáticos cuando venían a sacarnos la clásica fotografía, o bien con la bata allí en la mesa, con el uniforme, con la bata de uniforme, o bien montados en una bicicleta o en una moto, venían y nos sacaban una foto que creo que pues eso los han hecho a casi todo el mundo de los que tenemos cierta edad. Y era un día para nosotros de regocijo, porque aquel día la clase se diga porque se iba al carajo, vaya. Eso con respecto a la escuela. A mí el que sí me dio clase fue su hermano. Joaquín Azcarate sí me dio clase. Y Carmelo López. Yo del que más me acuerdo de Carmelo López, quizás por la edad, claro. Ese sí que me acuerdo, que por cierto al pobre hombre le hacíamos cada judiada de miedo. Tenía una moto, una Guzzi de esas, Hispania de esas, y solía parar a tomar el café a la tarde antes de empezar la escuela. A la tarde se paraba en un barico que había donde estaba la pescadería esa, al lado del Unzu, esa pescadería. Ahí había un barico que bajabas unas escaleras y se paraba ya a tomar café. Pues no, lo mismo le quitábamos el tubo de la gasolina, o sea, burradas le hacíamos al pobre hombre. Poníamos igual algún huevo en el asiento y bueno. ¿Robabais en las huertas? No, yo siempre me caracterizo pues, por dejarme de estas cosas, pues porque como yo con la pierna tenía la pierna que no podía correr y esas cosas, pues yo no me metía, pero sí que se quitaba, sí. Particularmente fruta sí que quitaban, sí, fruta los amigos míos iban ahí a la parte del soto que había ahí bastante frutal y sí que cogían, sí, pero yo no me he visto. Es que hablan de eso con relación al tercer hombre. Sí, no, con relación al tercer hombre, pues yo también tengo una anécdota. Una vez el tercer hombre pues fue el primer guarda que hubo aquí, por decirlo de alguna manera, pero que tampoco era guarda oficial, o sea, era un señor pues parecido a Francisco Soldado, que hacía las veces de todo, de guarda, de aguacil. O sea, hacía de todo, ¿no? ¿Por qué le llamaban tercer hombre? El tercer hombre le llamaban, pues porque los dos, yo lo que tengo entendido es porque los dos aguaciles oficiales eran Ceferino Ciganda y Bonifacio Pollo. Y como él hacía también, pues el tercer hombre. El tercer hombre para nosotros era el tercero, ¿no? Yo luego con el tiempo pues me enteré que ese hombre, pues efectivamente tenía residencia ahí en la finca de Uranga, era vigilante de Uranga también ese hombre. Y en definitiva pues ayudaba un poco por todo, por el pueblo, como Francisco Soldado, del que ya hablaremos más adelante si quieres. Anécdota del tercer hombre, pues el pobre, pues casi todos los años que había inundaciones tenía que salir en barca de aquella casa. Yo eso sí que lo recuerdo. Yo recuerdo mirar desde el puente nuevo, cuando había riada, cómo lo sacaban a él, a su hija y a su mujer. Su hija era también grande, alta, y la mujer igual, las dos eran enormes, él era delgadico así, y las mujeres eran dos mujeronas, y las sacaban a los tres en una barca por la ventana de arriba, porque se les inundaba la casa, pues igual hasta 1,5 metros más. Eso sí que lo recuerdo yo, no me lo han contado. Es decir, mira cómo sacan a don Martín se llamaba. Los agricultores en Burlada. Bueno, sí, lo que sí te voy a contar es que Viñas, la viña más al norte, que se dice que se conocía, las viñas más al norte de Navarra que se conocían, eran en Burlada, pero más bien en la parte de donde ahora está el depósito del agua, por ahí arriba, ¿sabes? Ripagaina, por llamarlo de alguna manera. Yo ahí, Casazparren, teníamos una, los tíos tenían una ahí, y aún tenían otra en Badostain, pero claro, Badostain aún está un poco más al sur. Y las más al norte que había de viñas, que yo recuerdo, o que creo que haya habido, estaban en las faldas de San Cristóbal. Después más arriba viñas no, pero en Burlada sí que hubo viñas. En Burlada hubo viñas. ¿Y había bodegas? No, bodegas no, bueno, bodegas caseras. Caseras sí. ¿Pero había? Sí, caseras sí, hombre, lo que no había era bodega industrial o cooperativa, de eso no ha habido, no, bodegas. ¿Y en qué casas había? En la nuestra había, en Casazparren había, sí. A mí me ha tocado ahí en Casazparren pisar uva de crío. Pues venían dos primas que tengo del pueblo y ala, venga, los tres a pisar. Y más contentos que Dios. Hay una especie de marmita enorme de madera allí, que no sé cómo se llama eso, lagar o como se llame. Pues ahí nos poníamos a pisar uva y venga, buen rato allí. Luego te daban un par de vasos de mosto y más contento que Dios. Por el haber pisado sí que había, sí, bodegas, sí. Bodegas particulares, vaya.
De hecho no creo que se vendiera nada, todo para casa. Sí. El baño en el río Arga, bueno, el baño en el río Arga, pues el baño en el río Arga, ahí nos hemos bañado siempre, menos ahora no se baña ni Dios ahí, yo no sé por qué, pero ahí nos bañábamos de críos y nos bañábamos en la parte que ahora es la Nogalera, en esa zona nos bañábamos. No estaba como ahora con esa coma que le han puesto, que creo que se llama así coma, precisamente para evitar las avenidas, las riadas. Entonces estaba lisa y llanamente, parecía una playa de canto rodado, e incluso había una isla que desapareció pues por el dragado, le hicieron un dragado al río que lo han dejado limpio, ¿no? Aproximadamente en la mitad de lo que es la Nogalera, que ya te digo, no existía esa coma ni nada, eso era todo, pues había una isla, en medio del río, una isla más baja había, y no teníamos mejor cosa pues eso que ir allí a la isla. Y casualmente al otro lado de la isla pues hacía como un remanso el río. Joder, allí te bañabas y lo que pasa es que esa isla, ya te digo, en un dragado que le hicieron al río hace, pues no sé, los años 70 por ahí, pues esa isla se la quitaron pues porque era un estorbo, claro, para el curso del río. Estaba muy bien, era una cosa natural, la naturaleza la había puesto ahí, pero claro, por lo visto desviaba el agua y producía más daño. Y era zona de baño, o sea, la gente iba a bañarse ahí. Lo que pasa que hubo una época, yo recuerdo una vez que, joder, aquella vez sí que fue curioso, yo no sé si te lo habrán contado o no, pero bajaba el agua roja. Parecía lo de la Biblia, lo de una de las plagas de la Biblia. Y fue debido a un vertido que hicieron en Mina. En el embutido en Mina de Huarte, hicieron algún vertido de, pues yo qué sé, de sangre de los animales que mataban allí para el embutido, joder, y bajaba el agua roja. Y se apuró todo el mundo. ¿Tú sabes cómo se hicieron tus casas, las casas rojas? ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo sí, ¿cuándo se hicieron? Esas casas se hicieron... ¿Cómo se hicieron? Sí, no, las casas, el grupo Hilario Neslava, que se llama, que es Mis Casas, ahí enfrente de donde están Mis Casas, y detrás no había nada. O sea, detrás de las casas estaba la Casa de Torres y la iglesia. No había nada más. No había ni centro Santa María ni centro Gaita, o sea, estaba Casa Torres, luego lo que es la Plaza del Unzo y por ahí, y Mis Casas, nuestras casas. Y delante no había nada, no había nada, hasta el río, hasta Casablanca, Casablanca, no había nada. Yo me acuerdo que en mi casa, que es precisamente el bloque que da más al norte, o más al oeste, pues del balcón veíamos los fuegos tranquilamente de Pamplona. Los fuegos y las ripas, o sea, no se veía la San Juan de Dios. O sea, ahí no había nada. Y te estoy hablando del año 60, ¿eh? ¿Y ese grupo de casas quién lo impulsó? Ese grupo de casas lo impulsó el Patronato Francisco Franco. Porque, como te digo, había unos grupos de casas en el barrio de Las Ventas, ahí en la calle Nueva, que te he dicho que estaba todo de gitanos. Y el nuestro que estaba enfrente, donde está el centro de salud, pues que estaban hechos una inmundicia. Y como estaban hechos una inmundicia, y luego si a eso le juntas que había 4 o 5 casas en Los Viejos que estaban hechas un Cristo, y o sea, en resumen, Burlada entonces era un desastre, ¿eh? Había unos 1000 habitantes o así, no habría más, y quitando, no sé, pues los chalés esos que había en la avenida de Iravillaba y alguna casa nueva que se había hecho, lo demás era todo viejísimo. Ahí quedan algunas reminiscencias, pues hay en las casas esas de las termitas y por ahí. Y entonces pues se impulsó, desde el Patronato Francisco Franco se impulsó la construcción de 50 y tantas, se iban a hacer 80 viviendas ahí. Estaba pensado para 80 viviendas. El terreno lo vendieron los Lecumberri, los Goñi Lecumberri. Vendieron el terreno. O sea, casi todos ellos, menos un trozo que vendieron los Uli, pero el 80% más lo vendieron los Goñi Lecumberri, al Patronato Francisco Franco. Nosotros después le compramos al Patronato Francisco Franco y oye, se empezó a poner dinero pues como una cooperativa, por decirlo de alguna manera. ¿Los futuros propietarios trabajaban en la construcción de la casa? No. Mi padre y por ahí no trabajaron en la construcción, no. Eso se hizo pues por albañiles profesionales,
por el patronato Francisco Franco lo adjudicó y nosotros lo único que hicimos, vamos, mi padre fue con pagar el derecho del terreno, que aún tengo yo la escritura, 2.000 pesetas, y luego pues era pagar a 30 años a 129 pesetas al año, al mes. ¿Eh? Ese era el contrato, que lo tengo yo en casa, 129 pesetas al mes durante 30 años. ¿Eh? Entonces la vivienda total con terreno, el pago de esos 30 años y algo que pusieron al principio, no sé si pusieron 30.000 pesetas o cuánto, el piso salía en total, no llegaba a 200.000, 100 y pico mil. ¿Qué pasó después? Pues que a los 58, 78, pues sí, a los 20 años así, yo no recuerdo ahora de cuándo tengo la escritura, pero a los 20 años así nos dieron la opción de liquidar. ¿Eh? Yo me acuerdo que puse otras 35.000 pesetas y el piso, pero vamos, eso no participaron los adjudicatarios finales, no participaron para nada de la obra, ¿eh? No. Eso fueron albañiles. Francisco Soldado y Josefa pues eran unas personas muy entrañables en este pueblo, entrañables todo. Yo los he conocido a Francisco más que a Josefa, porque la mujer, pues ya sabes, la mujer casi no salía de casa. Esta mujer iba mucho a trabajar por las casas y a la iglesia, particularmente la iglesia, la limpieza y todo eso. Eran una pareja, pues, lo que se dice colaboradores natos, ¿no? Ahí estaban siempre. Cualquier cosa que había pues entonces estilaba mucho la obra social, ¿no? De ayudar a gente, pues ya estaba la Josefa. Y si se trataba del pueblo, Francisco Soldado, yo me lo veo siempre, le llamábamos el apagavelas. ¿Por qué le llamábamos el apagavelas? Porque entonces las lámparas no eran como ahora, que desde un sitio automáticamente las ponen. Entonces se encendían y apagaban cada una, ¿eh? Y él iba con un palo largo, con un gancho, tenía un gancho el palo, iba por todas las calles de Burrada al atardecer y a la mañana siguiente, y pum, a los interruptores. Cada lámpara tenía su interruptor, o sea, cada farola, ¿eh? Y en cuanto a Francisco Soldado y Josefa, pues como te digo, hombres muy entrañables, ¿eh? O sea, hombre y mujer. Lo mismo que la tía de los Cirauquis, que fue la ama seca que se llamaba entonces de los curas, no del cura, de los curas, que estuvo con don Basilio porque era pariente, porque don Basilio era pariente de los Cirauquis, ¿eh? Y esa mujer lo mismo, esa mujer pues lo mismo que la Josefa, participaban en todo lo que había de recogida para los chinitos y de las tómbolas estas que se ponían aquí, donde está mi casa detrás, se ponía la tómbola ahí, ¿eh? Y han sido personas pues muy entrañables en ese sentido, que se prestaban a trabajar en un pueblo que era entonces pequeño, y ya sabes que los pueblos ahí, las lavanderas del río Arga, pues yo he conocido lavar en el río Arga, mi madre lavaba también. O sea, cuando se habla de las lavanderas no es una institución, es simplemente que la gente lavaba allí. Por ejemplo, en las casas no había lavadoras, ni siquiera había, en muy pocas había el clásico esto de lavar, como se llama, el frotador ese. Tenías la fregadera, claro, la fregadera no vas a lavar. Y bajaba la gente a lavar y lavaban aproximadamente donde está aquel transformador de luz, ¿sabes? Del ayuntamiento antiguo, bajando, hay un cacharro que estuvieron los jóvenes, hay un barracón, pues un poco más abajo hay un transformador de luz. Y allí, recuerdo yo, había como 5 metros, habían hecho hasta unas escalericas, que creo que estaban aún las escalericas hace poco, y allí las mujeres lavaban. Ahí bueno, iban en el verano al atardecer y lavaban allí. ¿Y tendían la ropa también? Sí, tendían por allí, cada una en su sitio, había unos cordajes allí, cada una tendía allí, pues más o menos ya se ponían de acuerdo ellas. Vaya, también me imagino que alguna vez tendrían sus más y sus menos, digo yo, pero sí, eso sí lo he conocido. Después, eso ya yo siendo chaval lo he conocido, pero ya luego se quitó, porque claro, ya luego al hacer viviendas tipo de las mías, con pisos y esas cosas, la gente ya no iba a lavar. Pero cuando las viviendas eran pequeñas y no había esos frotadores para lavar y esas cosas, pues la gente bajaba allí, sí, yo eso sí que lo he conocido.